Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 3, donde en esta ocasión tocaremos el tema de máximos y mínimos por segunda derivada. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. Antes de entrar de lleno con el tema, te quiero recordar que si escuchas un cambio en el audio o ves un cambio en el video, se debe a que es un material previamente grabado y hago esta introducción para dejar en claro que nos encontramos en Pensamiento Matemático 3. Con esto ya dicho, ahora sí, los dejo con el video. En el video pasado, hablamos de cómo el criterio de la primera derivada nos permitía encontrar los máximos y los mínimos de una función, es decir, sus puntos más altos o más bajos. Esto lo hacíamos mediante el análisis en el cambio de sus intervalos, es decir, donde mi gráfica crecía y luego decrecía o viceversa. Y ahí pues debía haber un máximo o un mínimo. Pero en el criterio de la segunda derivada vamos a omitir eso y vamos a analizar directamente los puntos importantes de nuestra ecuación para encontrar los máximos y los mínimos, ¿sí? O sea, vamos a ir un poquito más directo. No vamos a analizar dónde mi gráfica crece y dónde decrece. Eso ya no. Bien, al igual que en el criterio de la primera derivada, vamos a tener un procedimiento. Supongamos que obviamente nos dan una función y sabemos que dicha función va a tener una gráfica, pero que nosotros desconocemos. Y mediante la función que nos dan, nosotros debemos encontrar dónde tiene su punto más alto y dónde su punto más bajo. Todo esto de manera analítica. Para ello, lo primero que debemos hacer es hallar la primera derivada de nuestra función. Sí, estamos iniciando como en el criterio de la primera derivada. Así es, se inicia prácticamente igual. Recuerden que el hecho de buscar la primera derivada nos indica que también vamos a tener una gráfica de esa función derivada, que es diferente de la función original. Sin embargo, esta gráfica de la primera derivada tiene unos puntos importantes. ¿Se acuerdan cuáles son? Pues son los valores críticos. Así es, son aquellos puntos de corte con el eje X de mi primera derivada. Es decir, donde mi primera derivada o su función de la primera derivada vale 0. Y recuerden que esos valores críticos coinciden con un máximo o con un mínimo de la ecuación original. Pero yo no sé si en esos puntos existe qué cosa. Es decir, yo no sé si existe un máximo o si existe un mínimo. Solo sé que ahí va a haber alguno de ellos. Con el criterio de la primera derivada, teníamos que analizar dónde crecía y dónde decrecía la función para determinar qué es lo que existía en ese valor crítico, ¿se acuerdan? Pero con el criterio de la segunda derivada vamos a olvidarnos de eso. En vez de ponernos a ver dónde crece y dónde decrece la función, lo que haremos en este caso como tercer paso es buscar la segunda derivada, ¿de acuerdo? Y así como la primera derivada tiene su propia gráfica, la segunda derivada también. Y esta segunda derivada también pueden ver que choca con los valores críticos en algún punto. Vean que aquí choca, aquí en esta línea, y aquí también. Pero, ¿qué relación guarda lo que es la segunda derivada con los valores críticos de la primera? Bien, estos puntos donde choca la gráfica de la segunda derivada con los valores críticos de la primera es precisamente porque se sustituyen los valores críticos de aquí y de aquí en la segunda derivada. Y eso nos va a dar dos resultados muy curiosos. El primero es que si el resultado de la sustitución en la segunda derivada es una cantidad negativa o menor que 0, ahí va a existir un máximo. Por ejemplo, vean esta gráfica. Aquí el punto de choque está en el eje negativo de las y, ¿de acuerdo? O en la parte negativa de las y. Por lo tanto, como es una cantidad menor que 0, sobre de ella va a existir un máximo. Pero por el contrario, si la cantidad es mayor que 0 o positiva, en ese valor crítico va a existir un mínimo. Por ejemplo, aquí vean que estamos arriba de lo que es el eje horizontal, o sea, en las cantidades positivas. Por lo tanto,
como es una cantidad positiva donde chocan los valores críticos y la primera derivada, sobre esa línea va a haber un mínimo. Recuerden, si el resultado de sustituir los valores críticos en la segunda derivada es negativo, existe un máximo, pero si es positivo, existe un mínimo. Esto lo vamos a ver en unos minutos con algunos ejemplos. Y finalmente, pues hay que hallar las coordenadas de los máximos y los mínimos sustituyendo los valores críticos en la ecuación original, tal como lo hicimos en el método pasado. Una vez que se sustituye, nos va a dar la altura a la que se encuentra el máximo o el mínimo y listo. Con eso habremos terminado, ¿sí? Básicamente el paso 1, 2 y 5 son los mismos. Lo que cambia es el paso 3 y paso 4. Aquí hay que hallar la segunda derivada y una vez que se busque, se sustituyen los valores críticos en esa segunda derivada para obtener un resultado positivo o negativo. Bien, vamos a hacer unos ejemplos. Me dice, halla las coordenadas de los máximos y mínimos mediante el criterio de la segunda derivada para la siguiente ecuación. F de x igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 2. Bien, recuerden que el primer paso es encontrar la primera derivada. La primera derivada sería 6x cuadrada menos 6x menos 12. Creo que para este punto nadie tiene dudas de cómo derivar una ecuación algebraica. Y si tienen dudas, regresen a ver los videos de los procesos de derivación. Bien, una vez encontrada la primera derivada, vamos a encontrar ahora sus valores críticos, que procederemos a buscar en el plano cartesiano. Como tenemos una ecuación cuadrática, vamos a aplicar la fórmula general. Como vamos a resolver lo que es esta ecuación, vamos a buscar los valores de x que hacen 0 la ecuación y no vamos a factorizar, pues no es necesario que saquemos factor común. Eso solo se hace en los procesos de factorización, pero aquí vamos a buscar raíces. Así que directamente vamos a buscar los valores de a, de b y de c para sustituir en esta ecuación. Recuerden que el valor de a es el que va ligado al término cuadrático, el de b al término lineal y el de c el que va ligado al término independiente, ¿sí? No los vayan a cruzar y a tomar otros valores porque les va a salir mal. Van en ese orden. El de a, término cuadrático, el de b, término lineal y el de c, término independiente. Y si alguno de ellos no existiera, vale 0. Ahora sí vamos a iniciar. Traemos nuevamente a nuestra fórmula general y vamos a sustituir. Primero colocaremos el valor de b, que en este caso vale menos 6. Nota importante, hay que colocar los valores de las letras con todo y su signo. Recuerden que en este caso b es una cantidad negativa que tiene aquí el menos 6. Así que al sustituirlo nos quedaría como menos 6, ya que eso vale b. Lo repetimos nuevamente aquí por la fórmula. Luego escribimos menos 4 por el valor de a, que vale 6, por el valor de c, que vale menos 12, entre dos veces el valor de a, que ya dijimos vale 6. Vamos a resolver esta expresión. Negativo por negativo nos da positivo, es decir, 6 positivo. Menos 6 al cuadrado me daría 36, y la multiplicación de menos 4 por 6 por menos 12 me daría más 288. Todo esto dividido entre 2 por 6, lo cual me da 12. Ahora procedemos a realizar la suma dentro de la raíz. 36 más 288 me da 324 y la raíz cuadrada de 324 es 18. Una vez llegados a este punto, ya podemos separar nuestra expresión en su forma de más y de menos. Vamos a empezar primeramente con su forma positiva, es decir, 6 más 18 entre 12, lo cual me daría 24 entre 12 y 24 entre 12 es igual a 2. Este es el primer valor de x o mi primer valor crítico. Vamos con el segundo en su forma negativa. 6 menos 18 me daría menos 12. Menos 12 entre 12 me daría menos 1. Este es mi segundo valor crítico. Entonces procedemos a ubicar estos valores en nuestro plano cartesiano. Primero al de menos 1 y luego al de 2. Una vez que ya buscamos los valores críticos y los representamos, procedemos a buscar la segunda derivada. Recordemos que la primera derivada
teníamos 6x cuadrada menos 6x menos 12. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar esta expresión nuevamente. La derivada de 6x cuadrada menos 6x menos 12 sería 12x menos 6. Esta es la segunda derivada. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Bueno, vamos al cuarto paso. El cuarto paso consiste en sustituir los valores críticos en la segunda derivada. Recordemos que esta es la segunda derivada. Y lo que vamos a hacer es sustituir estos valores aquí. Vamos a iniciar con el menos 1. Si hacemos 12 por menos 1 menos 6, que es el equivalente a sustituir, si nosotros multiplicamos 12 por menos 1, nos daría menos 12. Y menos 12 menos 6 me da menos 18. Si ustedes se acuerdan de los criterios, cuando tenemos una cantidad menor que 0 o negativa como resultado de la sustitución en la segunda derivada, decimos que existe un máximo en ese valor crítico. En este caso, en x igual a menos 1 tenemos un máximo, ya que el resultado de la sustitución fue negativo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el valor de 2. Si hacemos esta segunda derivada sustituida con 2, obtenemos lo siguiente. 12 por 2 es 24 y 24 menos 6 es 18. Como en este caso la cantidad es mayor que 0 al momento de sustituir en la segunda derivada, decimos que existe un mínimo en ese valor crítico, es decir, en x igual a 2. Ya sabemos que en este valor crítico va a haber un máximo y en este un mínimo. Sin embargo, no sabemos hasta qué altura se van a encontrar, pero con esto terminamos el cuarto paso. Vamos al quinto paso, que ahora sí es buscar las alturas a las que se encuentran nuestros elementos. Para ello lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir lo que son los valores críticos de menos 1 y de 2 nuevamente, pero ahora en la ecuación original, ya no en la segunda derivada, en la ecuación original. Recuerden que esta es la ecuación original y donde tengamos una x vamos a escribir menos 1. Por eso tenemos 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1 más 2. Si realizamos todo esto, menos 1 al cubo por 2 me daría menos 2, menos 1 al cuadrado por menos 3 me da menos 3, menos 12 por menos 1 me da 12 positivo y pues este 2 que se repite. Si realizamos todo este proceso de sumas y restas en la calculadora, obtenemos una cantidad de 9. Esta es la altura a la que se va a encontrar nuestro máximo, a una altura de 9. Vamos a hacer lo mismo pero ahora con 2, con este valor crítico. Sustituimos toda esta expresión donde hay x, pero con 2 y obtenemos esto. 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2 más 2. Si realizamos cada una de las operaciones, obtenemos 16, menos 12, menos 24 y el más 2 que se repite. Si hacemos nuevamente este proceso de sumas y restas en la calculadora, obtenemos una cantidad de menos 18 y esa es la altura sobre el eje Y a la que tendremos nuestro mínimo, a menos 18. Con esto ya podemos buscar las coordenadas. Primero tendríamos una coordenada en menos 1,9, que es la de nuestro máximo, ¿se acuerdan? Y luego una coordenada de 2, menos 18, que es la coordenada de nuestro mínimo. Recuerden que la coordenada en x es el valor crítico que teníamos, menos 1 y 2, y el valor en y de la segunda coordenada es el resultado de la sustitución, 9 y menos 18. ¿Se dan cuenta? Y con eso ya tenemos los puntos más altos y más bajos de nuestra gráfica. Entonces lo único que resta es dibujarla de una manera rápida, algo como esto. Y listo. Esto es lo único que tenemos que hacer. Bastante sencillito, ¿verdad? Pero vamos con otro ejemplo para que esto quede un poco más claro. En este segundo ejemplo me piden lo mismo, buscar los máximos y los mínimos, pero la función es la siguiente. X cúbica menos 3x cuadrada más 2. Primer paso, buscar la primera derivada. La primera derivada de x cúbica menos 3x cuadrada más 2 sería 3x cuadrada menos 6x. Recuerden que tomamos al exponente, se multiplica por el coeficiente, 3 por 1 me daría 3,
Se repite la base, que es x, y le bajamos un nivel a este exponente. Luego aquí 2 por menos 3 me daría menos 6, repetimos la base y le bajamos un nivel, por eso me queda menos 6x, y pues la derivada de una constante es 0. Una vez que ya hemos encontrado la primera derivada, vamos a buscar ahora los valores críticos. Como tenemos una ecuación de segundo grado, podemos usar nuevamente la fórmula general. Y ahora vamos a sustituir los valores de A, de B y de C. Vamos a empezar sustituyendo los valores de B, que en este caso B sabemos que vale menos 6 y lo colocamos aquí y aquí. Recuerden que el término de B es el que va ligado al término lineal, es decir, la x con exponente 1, que es esta. Entonces B vale menos 6. El valor de A es el que va ligado al término cuadrático, que en este caso valdría 3. Y el de C es el del término independiente, pero en este caso vean que no tenemos término independiente. El término independiente es el número que no tiene x. Como en este caso no hay, colocamos un 0. Y aquí abajo repetimos el valor de A, que es 3. Vamos a resolver todo esto. Menos por menos me daría más, es decir, 6 positivo. Menos 6 al cuadrado es 36. Y menos 4 por 3 por 0, pues me daría 0. Y todo esto lo dividimos entre 2 por 3, que es 6. En este caso, dentro de la raíz 36 menos 0, me sigue quedando pues 36. Y la raíz cuadrada de 36 sabemos que es 6. Llegados a este punto, podemos separar la expresión en su forma positiva, que sería en este caso la de 6 más 6. Y pues 6 más 6 nos daría 12. Y 12 entre 6 me da 2. Este es mi primer valor de x, es decir, mi primer valor crítico. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con su parte negativa, es decir, 6 menos 6 entre 6. En la parte de arriba 6 menos 6 nos daría 0 y 0 entre 6 pues nos da 0. Recuerden que cuando tengo 0 dividido entre cualquier número, el resultado siempre es 0. Y en este caso, este sería mi segundo valor crítico. Vamos a ubicarlos aquí en nuestro plano cartesiano. Primero ubicamos al 0 y luego ubicamos al 2. Recuerden que siempre vamos de izquierda a derecha. En este caso, una vez que ya buscamos los valores críticos, sabemos que en estos puntos o sobre ellos vamos a tener un máximo o un mínimo, pero todavía no sabemos qué hay. Para ello es necesario que hagamos el tercer paso, que es buscar la segunda derivada de nuestra expresión. Recordemos que la primera derivada fue 3x cuadrada menos 6x, así que vamos a derivar esto una vez más. La segunda derivada sería 6x menos 6. Ya con esto podemos sustituir los valores críticos en nuestra segunda derivada. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a sustituir primeramente con el valor de 0. Toda nuestra segunda derivada donde haya una x. Si lo hacemos, nos quedaría como 6 por 0 menos 6. 6 por 0, pues sabemos que nos da 0 y 0 menos 6 obtendríamos menos 6 como resultado. Como la cantidad es negativa, aquí en este valor crítico, se intuye que existe un máximo en esta línea del valor crítico. Hacemos lo mismo pero ahora con el 2. Si sustituimos la segunda derivada con 2, obtenemos 6 por 2 menos 6. 6 por 2 es 12 y 12 menos 6 es 6, 6 positivo. Como ahora tenemos una cantidad positiva o sobre el eje de la x, se intuye que en este valor crítico, que es x igual a 2, va a existir un mínimo. Ya sabemos que en este valor crítico existe un máximo y aquí un mínimo, pero nos faltan sus coordenadas, sus alturas, saber hasta dónde se encuentran esos, digamos, puntos de máximo y mínimo. Para ello, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a sustituir estos valores críticos en la ecuación original. Vamos a hacerlo primero con el 0. Tenemos esta expresión original y la sustituimos con 0 donde hay una x. Por eso tenemos 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 2. Recordemos que aquí y aquí el resultado es 0. Y si a esto que es 0 le sumamos 2, el resultado es simplemente
2. Por lo tanto, la altura a la que se va a encontrar nuestro primer valor, que es un máximo, porque teníamos una cantidad negativa, se va a encontrar a una altura de 2. Ahí va a estar. Ahora vamos a buscar el de nuestro mínimo. Tomamos a nuestro valor crítico y lo sustituimos en la expresión original, quedando de la siguiente manera: 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 2. En este caso 2 al cubo me daría 8, menos 3 por 2 elevado al cuadrado me daría menos 12 y repetimos este más 2. Haciendo estas operaciones de suma-resta tenemos un resultado de menos 2. Este resultado es la altura sobre el eje Y a la que vamos a ubicar a nuestro mínimo, es decir, a una altura de menos 2, más o menos por aquí. Sabemos entonces que nuestro valor máximo, que era este, va a tener una coordenada de 0,2. Recuerden que el 0 es el valor crítico y el 2 el resultado de la sustitución. Y el del mínimo tiene una coordenada de 2, que es nuestro valor crítico, coma menos 2. Entonces aquí tendríamos a nuestro mínimo en 2, menos 2. Y ya con esto ya podemos unirlos en forma de una gráfica de una manera pues bastante sencilla y obtendríamos más o menos el comportamiento de esta función, que sería algo más o menos como eso. Y listo. Realmente el proceso es bastante sencillo. Una vez que dominas los 5 pasos es bastante facilito encontrar los máximos y los mínimos. Bien, hasta aquí el tema de hoy. Sé que ha sido un video bastante corto, pero realmente es un tema muy sencillo, muy repetitivo. Y una vez que dominas estos 5 pasos, pues ya todo básicamente es lo mismo. Recuerda que si tienes alguna duda, me la puedes dejar en la cajita de comentarios y yo con gusto te la responderé. También, si el video te ha gustado, por favor dale pulgar arriba, que créeme que me ayudas muchísimo con eso. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que veas todo mi contenido relacionado a matemáticas. Bueno, eso es todo por el momento. La próxima sesión estaremos viendo un nuevo tema relacionado ya en este caso a los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Pero bueno, eso queda para la otra. Entonces nos vemos en el próximo video y que tengan un buen día.